Instituto Mexicano del Transporte. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Nadia Gómez, soy de la Coordinación de Seguridad y Operación del Transporte y en el seminario del día de hoy les voy a hablar de la importancia del uso de los sistemas de retención infantil. Entonces, un poquito sobre la situación de la seguridad vial en México. En la región de las Américas y el Caribe, los siniestros de tránsito causan aproximadamente 155,000 muertes al año. Esto significa que en promedio mueren 15.6 personas por cada 100,000 habitantes. En México para 2021 se registraron 14,700 muertes a causa de los siniestros de tránsito. Esto representa 11.5 muertes por cada 100,000 habitantes. Estamos un poquito abajo de la media de la región. Adicionalmente, se reportan aproximadamente 90,000 lesionados cada año. Considerando estas cifras de más de 14,700 muertos y 90,000 lesionados, se estima que el costo económico de los siniestros de tránsito representa el 2% del Producto Interno Bruto Nacional. Respecto a cómo se distribuyen estas muertes, se observa que por rangos de edades, vemos que en esta parte pues se concentran en estos rangos de edades de 24 a 29 años, son los rangos de edades que tienen la mayor cantidad de fallecidos. Sin embargo, observamos precisamente la cuestión de que son precisamente, tenemos una porción aquí de niños. Entonces, aquí el problema es que los niños tienen una participación no activa en la movilidad, es decir, son pasajeros siempre o son peatones o representan usuario vulnerable de peatón y ciclista. Entonces, que tengamos aproximadamente 700, 800 muertos cada año es una situación alarmante. Ok, entonces, a partir de esto decidimos analizar precisamente cómo se comporta esta mortalidad en niños. Entonces, analizando las 10 principales causas de muerte por rangos de edades, observamos en el color más rojito, que sería esto, los siniestros de tránsito. Entonces, observamos precisamente que tenemos es entre la segunda y la tercera causa de muerte, precisamente en niños de 1 a 4 años representa la tercera causa de muerte y estamos reportando, en 2021 reportamos 242 muertes infantiles a causa de los siniestros de tránsito. En los rangos de edades de 5 hasta los 14 años de edad, vemos que es la segunda causa de muerte a nivel nacional. ¿Okay? Entonces, esto significa que hay niños que fallecen innecesariamente a causa de los siniestros de tránsito. Okay, ¿y cómo es que podemos evitar esto? Analizando esto es que precisamente nace este proyecto. Como los niños son usuarios, por así decirlo, secundarios del tránsito, entonces nosotros nos enfocamos precisamente en mejorar su seguridad como pasajeros en este caso. Entonces, por eso se plantea la realización de una campaña de seguridad vial que incentive el uso de los sistemas de retención infantil. Ok, entonces, para esto hicimos una encuesta para saber qué es lo que está pasando o cuál es el factor de riesgo que deberíamos nosotros atender o buscar mejorar. El objetivo de la encuesta fue recolectar experiencia en cuanto al uso y conocimiento de los sistemas de retención infantil. Se recibieron 333 respuestas. Esta encuesta se distribuyó vía WhatsApp y en las páginas de Facebook del instituto, como en las personales de todos los participantes en este trabajo. La mayoría de los conductores encuestados fueron hombres, en un 55% de las respuestas, y 45 son mujeres. Respecto a la distribución de edades de los encuestados, se observa que más del 60% están entre los 31 y los 50 años de edad. Esto significa que es muy probable que sean los padres.
El 68% de los viajes se realiza en zonas urbanas, el 27% en zonas interurbanas y el 5% en recorridos mixtos. El 38% de los encuestados dijeron que sí cuentan con un sistema de retención infantil. Sin embargo, solo el 75% de estas personas que dijeron que sí tienen un sistema de retención infantil lo usan siempre. Es decir, que ese 25% lo tiene, pero no lo usa. Y bueno, respecto a la cantidad total de encuestados, el 62% indica que solo cuenta con el cinturón de seguridad en su vehículo y es lo único que les pudiera llegar a poner a los infantes. Ok. También hicimos preguntas sobre el conocimiento o no de si es obligatorio en los reglamentos de tránsito de la ciudad donde radican, si deben llevar o no un sistema de retención infantil. El 43% de los encuestados no tiene conocimiento de los parámetros de obligatoriedad del uso de los sistemas de retención infantil. Y adicionalmente, algunos encuestados mencionaron que no usan los sistemas de retención infantil por la falta de información o porque no tienen espacio en su vehículo. De los que sí lo usan, más bien, preguntamos el por qué no usan los sistemas de retención infantil. Entonces, el 39% nos indica que porque el trayecto es muy corto, entonces no lo consideran necesario porque van cerca. El 24% indica que porque son costosos, el 18% indica que porque el niño llora, otro 16% indica que porque son incómodos, el 15% porque les da pereza colocar el sistema de retención infantil y un 7% porque son complicados. Entonces, de esta información que recopilamos hasta este momento, se observa que hay una falta de información sobre el tema, desde para qué me va a servir, por qué es importante llevarlo, hasta cómo se usa correctamente un sistema de retención infantil o cómo lo puedo yo colocar sobre el vehículo de forma que mi niño viaje seguro. Otra cosa también es que minimizan el riesgo de los infantes justificando que es un traslado corto o un movimiento corto. Entonces, por eso no consideran que sea necesario ponerlo en el sistema de retención infantil si solo van cerca de su hogar o cerca de su trabajo o de la escuela donde lo vayan a dejar. Ok, y de los que sí usan sistemas de retención infantil también se preguntó cuáles son los principales problemas a los que ellos se enfrentan al hacer uso de estos sistemas. El 51% responde que a su instalación, el 37% a su manipulación y ya en una menor proporción a la circulación en el vehículo o en caso de accidente. Entonces estamos viendo que que se refiere la mayoría de estas condicionantes de no uso o por qué se les dificulta precisamente a la manipulación e instalación. Entonces, es importante, atendiendo esto es que se desarrolla una campaña de seguridad vial, pero aquí también lo queremos como reafirmar un poquito más. ¿Por qué es importante que los niños utilicen un sistema de retención infantil? Los niños tienen una menor estatura que los adultos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un infante entre 4 o 5 años de edad, lo que voy a tener es esta situación, de 4 a 5 años. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si yo lo coloco con mi cinturón de seguridad? Entonces vamos a tener varios puntos. El primero es que este es el punto de sujeción del cinturón de seguridad. Como los cinturones están diseñados para adultos, este tercer punto de sujeción se recarga sobre la clavícula de los adultos. En el caso de los niños, no alcanza a recargarse sobre esa clavícula y pasa por su cabeza. Otra cosa adicional es que los pies de los niños van colgando. El niño no se alcanza a apoyar precisamente sobre el piso del vehículo. Entonces, cuando yo coloco a mi hijo sobre un sistema de retención infantil, como no tengo un tercer soporte que lo detenga sobre el asiento,
y no se puede apoyar sobre el piso, es muy probable que el pequeño se deslice por debajo del cinturón de seguridad. Y entonces aquí quedaría como en una posición fetal o en una posición en cuclillas justo detrás del asiento. Si yo tengo un niño entre 9 y 10 años de edad, pues tampoco queda el cinturón de seguridad sobre su clavícula. Entonces también va a quedar en la región del cuello más o menos o un poco sobre la cabeza. Y de igual forma, el pequeño no se alcanza a poner sus pies sobre el piso. Entonces de igual forma puede deslizarse por debajo del cinturón de seguridad. Otro de los factores de riesgo precisamente es que cuando solo va sujeto el niño por la cintura, como se muestra en esta imagen, al momento de frenar, lo que va a pasar es que van a tener una lesión en la columna lumbar y en otros daños, debido a que la parte superior del menor va a salir disparada hacia adelante. Y esto se intensifica más porque la proporción de los niños pequeños es que su parte superior pesa más que su parte inferior. Entonces, como esta parte es más pesada, al momento de frenar, pues entonces va a tender más a hacerse de esta forma, y eso es lo que daña precisamente las vértebras de la zona lumbar. Ok, muy bien. Ok, entonces por eso es importante el uso precisamente de los sistemas de retención infantil, para que sí podamos colocar y asegurar que nuestro pequeño va en la posición correcta y se va a sujetar de una forma adecuada. Algunos otros problemas que se presentan, por ejemplo, en México tenemos muchos casos en los que los papás llevan al hijo en el asiento delantero. Ahora tienen los vehículos bolsa de aire, pero aquellos vehículos que tampoco tienen bolsa de aire frontal, puede llegar a pasar esto. Muy bien, entonces pudiera llegar a impactarse contra el parabrisas, o pudiéramos llegarlo a aplastar también nosotros con nuestro cuerpo contra el tablero. De igual forma, si yo no lo sujeto en el asiento trasero, puede suceder esto. Déjalo, si vamos aquí atada. Antes de poner excusas a tu seguridad, piénsalo. Tú puedes reducir el número de muertos y heridos en accidentes de tráfico. Utiliza siempre el cinturón de seguridad o sistemas de seguridad infantil. Ok, entonces estas son las situaciones a las que nos podemos enfrentar nosotros cuando llevamos a un pequeño que no va bien sujeto a su sistema de retención infantil. Entonces, con base en esta información, bueno, también, ¿por qué sufren un mayor riesgo? Debido primero a que, por ejemplo, la cabeza de el cuerpo de los pequeños está distribuido de diferente forma en los niños que en los adultos. Entonces, cuando tengo yo un niño pequeño, su cabeza representa el 20% de su cuerpo, mientras que en una edad adulta nuestra cabeza ya representa solo el 6%. Entonces, esto significa que el centro de gravedad de los infantes está diferentemente colocado en el cuerpo que respecto a los adultos. Es decir, en los infantes el centro de gravedad está más arriba. Por eso tienden a irse más hacia adelante su parte superior cuando hay una frenada brusca. Entonces, se ha observado que en caso de siniestros, cuando tú tienes infantes, tienden a tener mayores lesiones en la cabeza que los adultos. Por ejemplo, el niño, el 21% sufre lesiones en la cabeza cuando se ve involucrado en un accidente, mientras que los adultos solo el 15%. Igual, en caso de fallecimiento o lesiones, las heridas o lesiones más graves se presentan en la cabeza, que sería en el 36% de los fallecidos, y en el 21% de los lesionados. Entonces, es por esto que atiende precisamente esa diferencia en la proporción que tienden a sufrir más daños en esta parte superior los niños. Ok, entonces, considerando todo esto,
tanto los datos recopilados a través de la encuesta, como todos los riesgos que conocemos de que los niños no usen un sistema de retención infantil, es que en la coordinación proponemos este proyecto para incentivar el uso de los sistemas de retención infantil. Y entonces estamos buscando precisamente crear conciencia o hacer hincapié en el correcto uso de los sistemas de retención infantil. Es decir, si ya lo tienes, úsalo bien. Y en incrementar también la proporción de utilización de sistemas de retención infantil. Entonces, creamos con esta información, hicimos 2 videos que nos ayudaron en la elaboración de los mismos. Quiero agradecer a Abraham Cortés de la Coordinación de Integración, que es la voz de estos videos, y a Rodrigo Mercado, que nos ayuda también en toda la cuestión audiovisual. Entonces, desarrollamos estos 2 videos que les voy a presentar a continuación, que son precisamente nuestra campaña de concientización sobre el uso de los sistemas de retención infantil. Instituto Mexicano del Transporte. En México, menos del 40% de los niños que hacen su trayecto diario en automóvil usan algún sistema de retención infantil. Existen 3 tipos de sistemas, de acuerdo al peso y a los infantes: portabebés, sillas y los alzadores o elevadores. El portabebés se debe utilizar desde que salen del hospital y se suben al auto por primera vez y hasta un peso de 13 kilogramos, aproximadamente 18 meses de edad. El primer paso es ajustar la base al auto, ya sea por medio del cinturón de seguridad o con el sistema de anclajes ISOFIX Latch. El portabebé debe estar bien colocado sobre la base y es muy importante que sujetemos correctamente al bebé con las cintas dispuestas para esto. Al principio podrá parecerle incómodo, pero recuerda que su seguridad es lo más importante. Una vez que esté bien acomodado el portabebés, se le pueden acercar juguetes para que se entretenga. El uso de sillas se recomienda para bebés desde los medio kilogramos, aproximadamente 9 meses de edad, y hasta que pesen 18 kilogramos o cumplan los 4 años de edad. La base de las sillas también debe estar bien ajustada y asegurada al vehículo con el cinturón o con el sistema de anclaje. Una vez que la silla esté bien ajustada, se coloca al infante y se asegura la silla con las cintas dispuestas para esto. Es importante que proporcionemos al niño la seguridad de la silla y para hacer más entretenido el trayecto se le pueden acercar juguetes. Para los niños entre 15 y 25 kilogramos, de 3 a 6 años de edad, se recomienda usar sillas elevadoras, y para los niños entre los 22 y 36 kilogramos, de 6 a 12 años de edad, se recomienda usar sillas elevadoras o cojines elevadores. Estos dispositivos se colocan sobre el asiento del automóvil y los niños se deben colocar el cinturón de seguridad de manera normal. Este tipo de dispositivos hacen que el cinturón de seguridad tenga el ajuste adecuado para la altura de los niños, protegiéndolos en caso de accidente. Recuerda que los niños menores de 12 años siempre deben viajar en el asiento trasero y usar los diferentes sistemas de retención infantil para todos sus trayectos en automóvil, sin importar qué tan cortos sean. Proteger la vida de los niños en su trayecto vehicular diario es responsabilidad de todos. Instituto Mexicano del Transporte. Este fue nuestro primer video que estuvo enfocado más que nada en mostrar cómo se colocan los sistemas de retención infantil en el vehículo, ya sea con un sistema de anclajes o con el cinturón de seguridad. Aquí es importante que nosotros verifiquemos precisamente si mi auto cuenta con ese sistema de anclajes
para que yo compre la silla adecuada, o si necesito ponerlo con cinturón de seguridad. Existen en el mercado también sillas que es posible colocarlas solo con el cinturón de seguridad. Y este es nuestro segundo video. Instituto Mexicano del Transporte. En México, durante el 2021, fallecieron 625 niños menores de 12 años a causa de los siniestros de tránsito. Es decir, en promedio fallecen 2 niños entre los 0 y 12 años de edad por día, siendo esta la principal causa de muerte de los niños de 4 años y la segunda para niños entre 3 y 10 años. Muchas de estas muertes se podrían evitar con el uso adecuado de los sistemas de retención infantil. De un estudio reciente se sabe que solo el 38% de los encuestados cuentan con un sistema de retención infantil y solamente el 75% de ellos lo usa siempre. Recuerda que los niños menores de 12 años siempre deben viajar en el asiento trasero y usar los diferentes sistemas de retención infantil para todos los trayectos en automóvil, sin importar qué tan cortos sean. Proteger la vida de los niños en su trayecto vehicular diario es responsabilidad de todos. Si bien es un gasto que puede percibirse como costoso, recuerda que es para proteger la vida e integridad de los niños mientras viajan en un vehículo. Instituto Mexicano del Transporte. Ok. Con esto precisamente, con este segundo video también tratamos de incentivar o demostrar qué es lo que puede pasar cuando tú viajas con un pequeño que no está sujeto dentro de un sistema de retención infantil, y también damos algunas estadísticas para concientizar sobre su uso. Ok, y bueno, quiero agradecer nuevamente a todos los integrantes de la Coordinación de Seguridad y Operación del Transporte que trabajamos en este proyecto, que sería Maestro Abarca, la maestra Wendy, el ingeniero Isaac Sarmiento, y también quiero agradecer a los compañeros del área de comunicación de este IMT, que es Rodrigo Mercado y Abraham Cortés, por su participación en la realización de estos videos. Y bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias. Y pues síganos en redes sociales, y están también en las redes sociales del instituto los 2 videos. Instituto Mexicano del Transporte.